3. Ahora, huele un libro apócrifo que está aquí en el Biblia, de la Biblia del oso, que fue traducido de Casio de Arena. Que Dios cuida su alma. Fue el primer capítulo completo. Y voy a dar un ejemplo de cómo es la historia de Tobías. Pero otra vez voy a leer un capítulo. El libro de Tobías, capítulo 1. Tobías, primero voy a leer la introducción. Tobías, para ejemplo de justicia y de paciencia a los píos, refiere sus obras justas antes de la cautividad, y en la cautividad su observancia de la ley de Dios y su caridad y diligencia en consolar y ayudar los hermanos cautivos, vivos, y enterrar los muertos, ha causado por su piedad. Y Sennacherib, el rey de Asiria, huye de la tierra, perdidos todos sus bienes. Mas muerto Sennacherib, vuelve a Nínive con libertad. Verso 1. Libro de los Hechos de Tobías, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Anduel, hijo de Gabael, de la generación de Asael y de la tribu de Neftalí. Verso 2. El cual fue llevado cautivo en los tiempos de Salmanasar, rey de los asirios, de Tisbe, que es una villa en Galilea, que está sobre Aser, y a la mano derecha de una ciudad que se llamaba por su propio nombre Neftalim. Yo, Tobías, todo el tiempo de mi vida anduve caminos de verdad y de la justicia, haciendo muchos bienes a todos mis hermanos de mi nación, que vinieron conmigo a Nínive, en tierra de los asirios. Y cuando yo estaba en mi tierra, en la tierra de Israel, Manesebo aún, toda la tribu de mi padre se apartó de la casa de Jerusalén, la cual había sido escogida de entre todas las tribus de Israel, para que en ella se ofrecen todos los sacrificios. Donde también fue santificado el templo del tabernáculo del Altísimo, y edificado para siempre. Y como todas las tribus que se habían apartado de Dios, y también la casa de mi padre Neftalim, sacrificasen a la vaca de Baal. Yo solo venía muchas veces a Jerusalén, y las fiestas solemnes, como estaba mandado a todo Israel por mandamiento eterno, trayendo mis primicias y décimas con los primeros
vellocinos que eran trasquilados y ofrecíalo al altar de los sacerdotes de Aarón. Las primeras décimas de todos los frutos daba a los hijos de Aarón que ministraban en Jerusalén. Las segundas espera un momento, décimas vendía, y él provechó que de allí sacaba pagábolo a Jerusalén todos los años, y las terceras daba a los que convenía, como me había mandado Débora, la madre de mi padre, porque mi padre me había dejado huérfano. Y cuando fui ya hombre, tomé por mujer a Ana, de la tribu de mi generación, y jugué de ella a mi hijo Tobías, el cual desde la niñez lo enseñé a temer a Dios y a apartarse de todo pecado. Y siendo traído cautivo a Nínive, con mi mujer y mi hijo y toda mi tribu, mis hermanos y todos los de mi linaje comían de las comidas de los gentiles. Mas yo guardé mi ánimo de comer, y nunca fui contaminado en sus comidas, porque con toda mi ánima me acordaba de Dios, por lo cual el Altísimo me dio gracia y bien parecer delante de Salmanasar, y yo era su despensero, y me dio potestad que fuese donde quisiese, y tuviste libertad de hacer lo que quisiese. Y así iba por todos los que estaban en la cautividad, y dábales amonestaciones de salud. Y como vine de Ragués, ciudad de Medía, y tuviste 10 talentos de plata de aquello con el rey me había ornado. Viendo entre la mancha gente de mi nación a Gabael, hijo de Gabrías, el cual era de mi tribu, que tenía necesidad. Dile el sobredicho peso de plata debajo de un conocimiento. Mas, muerto el Salmanasar, suicidió en el reino Sanaquerib, su hijo, el cual aborrecía de los hijos de Israel. Mas yo cada día iba en los de mi parentela, haciendo muchos bienes a mis hermanos, como lo había dicho en tiempos de Salmanasar, y consolábamos con esta es una palabra nueva que yo no conoce, consolábamos, y repartía entre ellos mi pan conforme a mi facultad, y a los que tenían hambre daba de comer, a los desnudos vestía de mis ropas, y si había muerto alguno de mi linaje y echado cerca
de los muros de Nínive, entrábalo con diligencia. Y cuando el rey Sennacherib vino huyendo de Judea, de la plaga que Dios hizo en él por su blasfemia, y alrededor mataba a muchos. Yo los entregaba secretamente, y cuando eran buscados por el rey, no se hallaban. Finalmente, como uno de Nínive, desde la rey avisó de mí que yo los enterraba, mandándome a matar y tomar toda mi hacienda, y yo estuve desconocido, y entendiendo que me buscaban para matarme, fuime lejos y desnudo, con mi hijo y mi mujer, porque muchos me querían bien. Mas todos mis bienes fueron saqueados, y no me quedó más que mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Mas aún no habían pasado 55 días cuando mataron al rey de los hijos suyos, los cuales, huyéndose en los montes de Arad, Saquedón, hijo del mismo, le sucedió en el reino, el cual puso para todas las cuentas de su padre y para toda gobernación de Aquiagar, hijo de mi hermano, el cual Aquiagar rogó por mí, y yo me torné a Nínive, porque él era el que servía la copa al rey, y el que tenía el sello, y su contador y gobernador, y había hecho Saquedón el segundo después de él al hijo de mi hermano. Ese es el primer capítulo del libro de Tobías, el libro apócrifo. Wow. ¿Y cómo lo entendiste? Bueno, primero hay unas cosas que yo no entiendo mucho, pero parece que yo creo que esto pues, yo creo que el primer capítulo tal, yo creo que esto es la padre de Tobías que está escribiendo esta parte. Pero parece estar como, parece ellos estaban en Nínive cautivos, y algunos de ellos comieron comida de los gentiles, pero él no comió ninguna comida de los gentiles. Y aquí yo creo que como que, no sé, alguna parte que yo no conoce, pero esta historia es increíble, Sí, algo interesante. sí. Todo es interesante. Y otra de las cosas, cuando tú lees la Biblia, lo que tú no entiendes, pone una marca. Y así tú tienes que analizar y seguir observando, meditando, escudriñar todas esas cosas, ¿no? Para que tú te puedas memorizar, ¿no? Porque es muy importante. Porque es muy importante cuando haces esos ejercicios, ¿sí? Como yo te digo, que tú siempre, porque tu lenguaje es en inglés, ¿sí? Pero el segundo lenguaje es en español. Sí. Entonces es muy importante que tú practiques más, leer perfectamente, respetar los puntos, los comas,
Hay un Los vocal. acentos, Sí, todo eso, los consonantes, cómo tiene que sonar cada palabra. Por ejemplo, donde hay acento, una palabra que acento tiene que sonar fuerte, ¿no? ujú, ¿Sí? Por ejemplo, papá, papá. papá. En el último A hay un acento. Y si no hay acento, podrá decir papa. ¿Sí? Papá. Papa. Papá. Sí. Dos palabras, uno tiene acento y otro no. Sí. Por ejemplo, mamá. Mamá. O sea, ahí suena la palabra, la letra A. En el último hay un acento. ¿Sí? Entonces tú tienes que ir familiarizándote, escuchando, para que tú puedas entender correctamente las escrituras, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú te dedicas en eso, leer las escrituras, tu vocabulario va a ser Perfecto. perfecto y extraordinario, ¿no? ¿Sí? Es como yo, ¿no? Yo no, yo no entendía y ni me gustaba leer la Biblia. Yo odiaba la Biblia. Yo decía, nah, esos son para locos, ¿no? Y a veces también, como yo te contaba la historia, ¿no? De que mi papá me ponía a leer. Sí. Y yo decía, nah. Pero yo lo leía, ¿no? Para complacer a mi padre. A veces me decía, no, lea de nuevo. Hasta a veces yo tenía que leer 5 veces un capítulo. ¿Sí? Y mi padre me decía, ¿tú entendiste? Digo, no. Mi abuelo dice a ti, Sí, lea otra vez. lea otra vez. Entonces, 5 veces que yo ya lo leí, ¿entendiste? Nada. Entonces ya al último ya empezó a explicarme mi papá lo que estaba diciendo. ¿Sí? Pero jamás volví a entender. Pero cuando yo entré en los Estados Unidos, cuando yo empecé a pasar un proceso fuerte, ¿sí? Ahí yo empecé a clamar a Dios. ¿Sí? Cuando los momentos que yo ya me sentía solo, no había nadie, no había amigos, no había familia, no había nadie a que me escuchara. Pero el momento que yo empecé a clamar a Dios, Dios respondió. Entonces, ahí donde yo te puedo hablar de la fe. ¿Sí? En ese momento donde yo estaba durmiendo, yo le dije a Dios, Dios, Señor, si tú realmente tú existes, sácame en este lugar, porque no aguanto más. ¿Sí? Y de ahí, mira, 5 minutos, solamente 5 minutos, pero una fe así, al instante, una fe, que digamos, una fe fuerte. Yo dije, Señor, yo necesito de ti. Yo no pude orar más, porque yo empecé a llorar. Al llorar, yo no sé cómo yo dormí, pero amanecí a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana empecé a caminar. Y yo no sabía si era una parada de trabajo. Ahí, donde un judío, imagínate, un judío me recogió para ir a trabajar. Pero eso ahí, donde
donde yo tuve la experiencia, ¿no? Cuando a la hora de lonchar, me dice, ¿usted tiene dinero para comer? Y yo le dije, no, tenga este dinero. Eso me dio los $40 y el otro muchacho $40. Fuimos a comer, regresamos y nos gastamos $7. Y yo le entregué, mira, eso es el cambio. Y el judío me dice, no, eso es tuyo. Yo sé que tú lo necesitas. Hace cuenta que me echaron una cubeta de agua fría. Y yo dije, ¿cómo sabe que yo lo necesito?